soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Chinga tu Podcast, ya vamos por el episodio número 10 y esta vez tenemos con nosotros a Sebas. ¿Qué pasa, Sebas? Bueno, Un placer estar aquí. buenos días, buenas tardes ya, que llevamos un ratito aquí. Bueno, traemos a Sebas como una de las personas en Sevilla que se está dedicando al tema de trabajo con plantas, trabajo terapéutico con plantas como parte de una terapia. Bueno, me gustaría más que lo explicaras tú un poquito, si te parece, y te dé un poquito más entradita a ti. Bueno, en mi experiencia a mí me gusta llamarla, o como la gente normalmente lo conoce, son plantas maestras o plantas de poder, ¿no? Estas plantas tienen un contexto amazónico, es decir, el contexto de estas plantas viene de Latinoamérica, sobre todo de la zona de Amazonía. Se trata, dependiendo de la planta, se trata de un bebedizo, en el caso, por ejemplo, de la ayahuasca, se trata de de una poción, un bebedizo, y en el caso de la seta, pues son honguitos. Vale. ¿Y tú dentro de todo esto, qué papel tienes? Bueno, Pregunta complicada. mi papel realmente es de acompañante. Es decir, yo he estado durante cerca de 4 años acompañando a personas en procesos terapéuticos, en procesos de plantas maestras. Vale. Y desde tu punto de vista, ¿por qué crees que ahora está empezando a tener cierto auge este tipo de terapia? Además, teniendo en cuenta que existen otro tipo de terapias más convencionales. Esta en concreto, ¿por qué se está dando ahora más bombo? ¿Por qué se está hablando más de ella? Mira, en mi opinión, como bien te decía, esta planta tiene un contexto que es de Latinoamérica. Es una planta que se descubrió hace miles de años. En muchas tribus de la Amazonía se utiliza para sanar a varios niveles del ser. Es decir, en las tribus del Amazonas, si a alguien le duele una pierna, le dan ayahuasca. Si alguien tiene una pérdida y tiene una tristeza muy profunda, le dan ayahuasca. Si alguien necesita conectar con sus ancestros, le dan ayahuasca. Es decir, es una medicina ancestral. ¿Por qué se está empezando a hablar de esto ahora en Occidente? Yo creo que Occidente ahora mismo se enfrenta a una profunda falta de sentido vital. Por eso creo que esta planta ha salido de su marco cultural, se ha desbordado y ha llegado hasta nosotros porque a nada que rascas se ve cómo está la sociedad ahora mismo. Hay mucha gente que está en piloto automático, hay gente que no sabe por qué está aquí. Nace, estudia, trabaja, muere. No hay una conexión profunda con qué he venido a hacer aquí. Y creo que la ayahuasca se ha salido de ese marco cultural para poder incidir en esto. Vale. Porque ¿qué hace falta? Entonces, a mí me gustaría sobre todo escuchar tu historia de cómo te quieres dedicar realmente a ayudar a la gente a través de la ayahuasca. ¿Cómo nace esa historia? Como tú has dicho, se da sobre todo en países de Latinoamérica. ¿Qué le pica a Seba para decir yo quiero ponerme con esto? A ver, lo que a mí en un principio me pica básicamente es la necesidad. A mí esta planta llega en un momento de profunda necesidad porque mi historia es un poco tragicómica, ¿vale? Yo nací en una familia en la que me crió mi madre y mis abuelos maternos. Mi padre se fue. Y la herida que ha marcado mi carácter y ha marcado mi crecimiento y mi manera de interpretar y de interpretar la realidad y de relacionarme con el mundo ha sido desde la herida del abandono. Y eso ha marcado todas las etapas de mi vida. Esta planta llega a mí cuando, precisamente, por una relación con una chica. Yo estoy en una relación con una chica y mi nivel de inseguridad es tan exacerbado que no puedo conectar ni con el amor, ni con el disfrute, ni con nada. Empiezo a sufrir una despersonalización, es decir, empiezo a dudar de absolutamente todo lo que ocurre dentro de mí. No sé si quiero a mis padres, no sé si quiero a mis amigos, no sé interpretar ni siquiera el amor. Toda mi vida da un vuelco. Y una persona me dice, ¿tú conoces las plantas maestras? Y claro, yo entre lágrimas digo, no. Dice, pues mira, me empieza a hablar, ¿no? Dice, son plantas que vienen del contexto amazónico y se utilizan para esto, para lo otro, no sé qué, creo que te podría venir bien. A lo que yo le respondo con un rotundo sí. Yo estaba
Me dijeron cuando me hicieron la llamada de, oye, cuéntame por qué quieres tomar planta. Le conté toda mi historia y me dijeron, ¿qué terreno más fértil? Y ahí empezó. O sea, yo empecé hace 12 años a tomar lo que le llaman el Santo Daime. Y eso, si queréis, más adelante lo podemos explicar un poquito más. Hay muchas recetas de la ayahuasca, ¿vale? ¿No sientes miedo, dudas? Cuando tú, por ejemplo, me dices a mí ahora mismo, tómate un extracto de una planta que no sabes ni cómo te va a sentar, tú cuando dices ese rotundo sí la prueba, ¿no tienes dudas al principio de cómo le puede afectar a tu cuerpo, si le va a hacer algún daño? Yo estaba tan mal. Yo llevo yendo a terapia desde los 5 años. Entonces, claro, yo he ido de terapeuta en terapeuta intentando arreglar algo que tiene una profundidad inmensa, que es desde... O sea, esto lo siento yo desde el vientre de mi madre. O sea, este abandono, esta tristeza tan profunda, yo la siento desde el vientre de mi madre. Esto lo averigüé gracias a las plantas. Wow. Entonces, estamos hablando de que digo sí a lo que me venga. Y gracias a Dios dije que sí a este camino, ¿no? Y yo lo tomé en el contexto del Santo Daime. El Santo Daime es una de las variantes dentro de la receta de la ayahuasca. Hay 3 vías, ¿vale? Está primera, segunda y tercera vía. La primera vía es la vía chamánica, ¿vale? Es una vía en la que tú tomas esta planta con un chamán y es la planta y tú. Punto. Tienes una experiencia y esa experiencia te enseña lo que tú necesitas ver. Después está la segunda vía, que es cuando se sincretiza la toma de las plantas con una religión. Aquí fue donde yo me abrí, que es con el Santo Daime, que es una iglesia ayahuasquera, ¿vale? Es una iglesia en la que se mezcla la religión católica, también un poco en sincretismo con otras religiones, como el... no lo pongo en pie. como la santería, o sea... Se crea como una sinergia entre varias religiones, pero sobre todo es religión católica mezclada con la toma de plantas, ¿no? Aquí es donde yo me abro por primera vez. ¿Y la primera toma que tú hiciste, con qué edad tenías? Yo tenía 25 años. 25 años. Sí. ¿Y esa primera experiencia cómo fue? Bueno, fue muy esclarecedora, porque yo tomé y lo primero que sentí fue muchísimo miedo. O sea, yo al principio lo que sentí era mucho miedo. La gente con la que yo estaba tomando empezaron a reírse. Ja, 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 por cosas totalmente ajenas a mí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo yo lo viví? Se están riendo de mí. Me están humillando. Me siento pequeño. Y de repente apareció una visión muy clara. Yo vi un bebé muy pequeñito llorando, pero llorando a lágrima viva. Y la gente que andaba alrededor era gigantesca. Y nadie se percataba de que ese niño estaba llorando. O sea, nadie le echaba cuenta. Y ahí entendí qué es lo que estaba ocurriendo. Digo, ese niño soy yo. Ese es mi niño interior. Y por fin, en ese primer trabajo, por fin pude observar que lo que me estaba pasando es que hay un niño muy herido dentro de mí que está ahí llorando y que nadie lo va a salvar. Y entonces, por primera vez, pude entender qué era ese llanto que yo tenía a nivel muy profundo, y es el llanto de un bebé que sabe que si nadie lo coge, si nadie lo alimenta, va a morir. O sea, es una sensación de profundo desamparo. 12 años que lleva, habíamos hablado antes de unos 12 años, ¿no? ¿Crees que esa puede ser la vivencia, la toma que más te haya cambiado, que más te haya enseñado y que más te haya esclarecido el camino? No, esta fue la que abrió la puerta. Vale. Pues yo siempre me he visto muy niño. O sea, es decir, yo en mi hacer, yo soy muy payasete, yo me gusta mucho hacer reír, tal, yo siempre he sido muy dicharachero. Gracias a esta toma empecé a vislumbrar el por qué yo me he mostrado así en el mundo, ¿no? Y era una profunda necesidad de ser aceptado, era una profunda necesidad de que nadie me abandonase. Descubrí que haciendo reír a todo el mundo, yo le tengo que caer bien a todo el mundo, porque si le caigo bien nadie se va. Entonces esa era mi motivación para moverme en la vida. Ahí me di cuenta de que lo que me movía para vivir, lo que me movía para relacionarme con el mundo, era la escasez, era una falta de amor y lo buscaba todo fuera. Y puede ser que ahora esa herida
lo hayas sanado con no estarlo todo, pero sí sanar, curar, ayudar a los demás, servir? Mira, si algo he aprendido en mi camino es que las heridas no se cierran. O sea, una herida te va a acompañar siempre. Lo que sí cambia es cómo tú te relacionas con la herida. Porque forma parte de ti. Esa herida va a formar parte de ti para siempre. Yo a día de hoy, coño, llevo 12 años de terapia profunda con las plantas y yo sigo teniendo miedo al abandono, yo sigo teniendo miedo al rechazo. Que lo que pasa es que los momentos en los que yo me desestabilizo son cada vez más pequeños y están más separados en el tiempo. Eso es lo que te va dando una entereza y una presencia para contigo y sobre todo para con tu niño interior. En mi caso, cuando tú eres un niño abandonado, buscas a mamá y a papá en todo. Yo al principio no podía separarme de mi madre. Mi madre, cuando yo era un bebé, mi madre se iba a trabajar y yo no paraba de llorar. Hasta que me cansaba, con lo cual me quedaba dormido y si volvía, mi madre no estaba, pum, otra vez a llorar, hasta que llegaba. Yo tenía tanto miedo a que mi madre se fuera, porque a nivel completamente hipotalámico, yo me sentía no merecedor de amor. Porque si mi padre se había ido... ¿Por qué no iba a hacerlo también tu madre? Exacto. Así es como lo vive un niño. Entrando en más profundidad en lo que es un trabajo de planta, porque aquí estamos hablando de ayahuasca, pero habíamos hablado, y de hecho tú y yo hemos hablado muchas veces y me lo has comentado, que no solo la ayahuasca es una de las plantas maestras. Cuando se habla de un trabajo de planta, por ejemplo, no sé si el del Santo Daime solo habla de ayahuasca. Bueno, el Santo Daime es ayahuasca. Es una pura de las ayahuasca. recetas. Es que la ayahuasca tiene más de 400 recetas. Pero si hablamos de un trabajo de planta, vamos a decir así, completo, y un trabajo de plantas más genérico, no tanto como el Santo Daime, que puede ser más religioso, ¿cómo sería? Es decir, ¿cómo comienza? ¿Cuáles son los preparativos que hay que hacer? O sea, ¿te refieres a un trabajo de planta? Trabajo de planta. Desde que tú dices el sí hasta que termina el trabajo. Vale, sí, ¿No? me parece bien. Pero sobre todo, que es que yo creo que es lo que nos estamos tratando, es cómo Seba se forma en ello. A mí me queda la curiosidad de cómo... Vale. Continúo con eso. Claro, siento que la primera vez que tú lo haces, tú no lo haces con la idea de formarte, tú lo haces con la idea de sanar. Yo lo hago con la necesidad de acabar con un sufrimiento que me lleva acompañando y que no me deja vivir. ¿Y qué te dice a partir de ahí? Quiero formarme en esto. Esa misma Pasa primera tiempo, vivencia. todavía pasa tiempo. Yo empiezo a tomar y empiezo a ahondar, empiezo a limpiar. O sea, ten en cuenta que nosotros cuando nacemos somos... Esto es como yo lo veo, ¿vale? Y como me lo han enseñado, y creo que es bastante veraz. Cuando nacemos somos una pelotita de luz. Tú ves a un bebé, tío, un bebé no sabe mentir. Un bebé es pureza. Empieza a sobrevivir a las heridas de la vida y así se empieza a formar su carácter, ¿vale? Entonces, yo llego a esto con esta profunda necesidad de sanar y la primera toma, como os he explicado, abre esta puerta a ver a ese niño con todas esas heridas, todas esas capas que han ido cubriendo esa pelotita de luz y que me han llevado a ser como soy. Durante los primeros 7 años, yo soy un consumidor, es decir, yo soy un paciente. Es en estos 7 años cuando yo empiezo a ahondar en la pregunta de quién soy y para qué estoy yo aquí. Y es gracias a la ayahuasca cuando yo me doy cuenta de que yo estoy aquí para servir. Es decir, que mi propósito en esta vida es ayudar a otras personas a conocerse, ayudar a otras personas a llegar al fondo de sí misma. O sea, puede ser que esa sea la forma sana de relacionarte con tu herida, ¿no? La insana sería esa búsqueda de aceptación y la forma más sana sería esa de voy a ofrecerme a... A mí lo que me enseña la planta con respecto a mi herida es que papá y mamá ya no van a venir, pero yo sí. Es decir, este niño herido ya tiene alguien que lo coge y le diga tranquilo, que no estás solo. Tranquilo, que mientras yo esté aquí como adulto, yo te voy a proteger. Mamá y papá molan mucho. Pues son los que te aman y son los que te crían y son tú. Pero yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tú estés siempre acompañado. Porque hay 2 cosas que nos unen a todos como seres humanos, tío. Y es que ninguno queremos sufrir y todos tenemos un niño herido. Al final, de lo que va la cosa es de aprender a relacionarte con ese niño herido. Y aprender a decirle tranquilo, sé que te duele, pero no pasa nada, no hay peligro. Cuando tú tocas la herida, el niño llora. Ese niño que tenemos dentro llora y se asusta mucho. Y a veces se asusta tanto que afecta a todos los niveles, hasta tu adulto.
Y tú, Dios, qué mal lo estoy pasando. La planta te ayuda a decir, tranquilo, a cogerle la mano y decir, estoy aquí contigo. Entonces, tú tomas esa decisión, ¿no? Tú te das cuenta, tienes esa visión o esa revelación de yo estoy aquí para servir y aprovechando que estás trabajando sobre la planta y que has visto que hay un camino ahí para ayudar a los demás, ¿cómo empieza tu formación, vamos a decir, de forma más específica? Porque entiendo que hasta entonces tú has visto cómo se hace, pero ahora tienes que saber cómo se prepara, ahora tienes que saber cómo va todo el ritual de forma más fehaciente para tú saber llevarlo y acompañar. ¿Cómo empieza eso? Pues mira, ¿Y quién es tu maestro? También podrías decir a lo mejor. Si lo hiciste aquí en España, si lo hiciste en España, o porque entiendo que todo eso viene de Latinoamérica, si has viajado para conocer un poco más y indagar un poco más sobre pues mira, tanto. yo en mi tiempo con pacientes sí lo estuve haciendo aquí, lo estuve haciendo en un sitio en Badajoz con una persona brasileña que es la que guiaba la experiencia, ¿no? Aquí es donde yo fui aprendiendo un poquito. Primero aprendí sobre mi herida, aprendí sobre cómo acompañar a ese niño y sobre todo aprendí a ver qué es lo que yo iba necesitando, porque la planta al final te va enseñando en su justa medida lo que tú vas necesitando. La planta de alguna manera actúa como una linterna dentro de tu subconsciente, ¿vale? De tu inconsciente. Es una sustancia que te ayuda a traer al consciente lo inconsciente, ¿vale? Entonces yo fui limpiando la herida, yo fui descubriéndome a mí mismo y llega un momento en el que mi maestro, que por respeto y por no me gustaría decir su nombre porque no tengo el beneplácito, ¿no? Pero mi maestro, el que se convierte en mi maestro, que al principio toma conmigo y después se convierte en mi maestro, ¿no? Me dice, yo creo que tú estás preparado. Y digo, ¿pero para qué? Dice, para el llamado. Digo, ¿cómo que para el llamado? Dice, sí, sí. Existe un viaje que yo hice que se llama el llamado del alma. Básicamente es un llamado al servicio. Y digo yo, ostras, me interesa, ¿no? El primer llamado se hacía en Colombia, el segundo se hacía en México y el tercero en África. Claro, a mí se me pusieron los cojones de corbata a la hora de saber que me tenía que ir a Colombia solo. Digo, uf. Digo, venga, va, a romper bloqueos y me fui a Colombia, ¿no? Este fue el primer viaje que yo hice, digamos, chamánico, ¿no? Fui a Colombia. Formativo, ¿no? Esto sí fue a nivel, bueno, fue a nivel de sanación también, pero al final se convirtió en algo formativo porque es un viaje para los buscadores que están buscando no solo su sanación, sino su porqué. Están buscando su propósito. Vale. Y al final, ahí es donde yo me vi de bruces con mi propósito, ¿eh? El propósito del servicio, el servir a la vida. Fueron 9 días de tener al ego arrinconado y contra las cuerdas en el ring y poder dejar ver la esencia, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta de que yo quería servir. Porque en el primer llamado, que es el llamado al servicio, lo tenía muy bien montado porque conoces varias culturas, cada una con su medicina ancestral, y vienen los chamanes a administrártelo y a guiarte. Y fue un puñetero regalo. Yo ahí fue la primera expansión brutal de conciencia que yo tuve respecto a mi propia existencia en el universo. Es decir, ahí fue donde yo me di cuenta de que yo era. El profundo significado de yo soy. Todo su... Ah, claro. Dice, a ti te preguntan, ¿tú quién eres? Ah, pues yo soy Javi, ¿tú eres tu nombre? Ah, pues yo soy alto, ¿tú eres tu altura? Va mucho más allá. Me di cuenta de que yo formaba parte de algo muchísimo más grande. Y cuando te das cuenta de que formas parte de algo muchísimo más grande, se te empieza a vislumbrar un camino y decir, vale, en esto que está montado tan grande, quizás mi camino es exacto, esta. Claro. exacto, sentido vital. ¿Yo para qué he nacido? Para servir la vida. Ahí es donde yo me di cuenta. Ahí fue donde yo tuve mi primer contacto con el yagé, que es como le llaman a la ayahuasca en la cultura chamánica de Colombia. Tuve mi primer acercamiento con el peyote y con los huicholes, con los indios huicholes de México. Y fue un abrir la cremallera del alma y dejar salir la luz.
¿Eso es donde se hace? ¿Rollo en una casa? ¿Dónde descubrí todo eso? Eso es- Eva, no sé, me crea curiosidad eso. Eso es en un rancho de quien lo organizaba, allí en un pueblecito de Cundinamarca, en Bogotá. Y fue una maravilla. Y allí entiendo que te enseñan, digamos, a cocinar la ayahuasca. No. Ahí tú te dejas en manos de los chamanes. Quien me enseña a cocinar la ayahuasca es mi maestro, el que después se siente, después de hacer todo este proceso, él se siente legitimado para poder acompañar. Y a mí, allí en Colombia, me dicen, pues cuando veas a tu maestro le dices que es tu maestro y te arrodillas. Y yo dije, a mandar. Y me convertí en su pupilo, me convertí en su aprendiz. Y es una de las cosas que más agradezco a día de hoy. Porque yo he aprendido a servir a la vida a través de esto. Yo he aprendido a ver la belleza que hay en el sentir del ser humano. En el sentir de verdad. No lo que pasa ahí fuera en la calle. Sino cuando una persona... Yo ahí pude ver la belleza que hay cuando una persona contacta con una emoción genuina. Una tristeza genuina, con una alegría genuina, con un miedo genuino. Y esa belleza, ahí es donde yo experimento por primera vez a Dios. En eso. Entonces tú aprendes a cocinar también, aprendes Gracias a mi maestro. plantas. ¿Eso tiene una receta que sea matemática? Es decir, X gramos de tal, X gramos de cual. Depende. Ah, Es que depende de la potencia que tú le quieras dar, depende de las plantas que use. Como te dije antes, hay más de 400 recetas de esta planta. ¿Y tú tienes una sola o tienes varias? Yo tengo la que usaba mi maestro, ¿vale? Que básicamente la receta de la ayahuasca, si la reducimos a lo absurdo, es la mezcla de dos plantas, ¿vale? Normalmente es la mezcla de dos plantas. En una está el principio activo, que es el DMT o la dimetiltriptamina. Esto en el caso de la ayahuasca. Y por el otro lado está un neuroreceptor que es neuroreceptor o neurotransmisor. En esto estoy un poco pegado. Pero el inhibidor de la MAO. Básicamente esto lo que hace es que el DMT se absorba. Bueno, Lo interesante de esta planta es que el DMT es endógeno. Quiere decir que el DMT ya se encuentra en nuestro organismo. Cuando habéis escuchado alguna vez, si conocéis al doctor Manel Sansegarra, sí. él habla mucho sobre las ECM, Sí, las experiencias cercanas a la muerte. Lo que libera estas experiencias cercanas a la muerte es DMT. es DMT, precisamente. Por eso se habla de esa conexión con lo espiritual y con ese... Claro, es que hay mucha gente que le llama a este tipo de sustancias, le llaman alucinógenos. Y hay mucho desconocimiento porque no son alucinógenos. El concepto de alucinógeno es que causa alucinaciones. Es decir, que tú empiezas a ver cosas que no están ahí. No es el caso de este tipo de sustancias. Estas sustancias se conocen como sustancias enteógenas. Y viene del griego enteos, que es el dios que habita dentro, y generae, que es generar lo divino dentro de nosotros. Entonces, estas plantas lo que hacen es ir a las partes más profundas de ti donde habita Dios, donde está lo divino. Y por entender, perdona una cosa, por entender, es que no quiero que se vaya el tema de... Por entender lo de Manuel Segarra cuando lo has dicho, digamos que la ayahuasca te traslada a esa supraconciencia. En La supraconciencia me refiero a ese interior, ¿no? Manuel Segarra hace referencia de las experiencias cercanas a la muerte a que cuando tú mueres, como que tu alma sigue ahí. Como que él piensa que después de la muerte sigue habiendo vida. Con tu supraconciencia, ¿no? Como que tu espíritu, tu alma, sigue viva. Digamos que pertenecemos todos a un mismo núcleo y que todo está Claro que conectado. desde mi punto de vista, no soy ningún entendido, ¿vale? En este caso soy bastante humilde en conceptos de conocimiento, ¿no? Pero yo veo una relación entre lo que estas plantas te hacen conectar, o sea, hacia dónde te pueden llegar a llevar, con lo que muchas veces Carl Gustav Jung habla sobre el inconsciente colectivo. Según Jung, todos estamos conectados a un nivel muy profundo. Y yo creo que es en esa supraconciencia donde todos estamos conectados. Yo he tenido trabajos en los que he podido conectar con mis ancestros. Esta planta te conecta con todo tu linaje en muchas ocasiones. Te conecta con tu linaje y muchas veces lo que tus antepasados no han logrado sanar, lo puedes sanar tú. Y sanas hacia arriba en tu linaje.
Es posible que esté mezclando varias cosas, ¿vale? Pero Pero eso también un poquito de constelación familiar. sí, va un poquito sobre la sistémica familiar, ¿no? Pero el caso es que a un nivel muy profundo todos estamos conectados. Y yo creo que la ayahuasca accede a esta conciencia. Yo tuve un trabajo en el que pude sentir en mis carnes el dolor de millones de madres que habían perdido a sus hijos en la guerra. Este nivel de empatía tan profunda solo te lo da esta planta. Es algo que si no lo vives, no lo puedes llegar a entender. Pero digamos que esto es tu caso. No, ¿Qué? claro, yo hablo de mi experiencia personal. No tiene por qué empatizar tanto otro tipo de persona que toma también ayahuasca. Dependiendo de lo que cada persona necesita en cada momento. Sí. Tú ten en cuenta que la ayahuasca no tiene nada, o sea, tiene mucha magia. Entendamos magia como todo lo que antes no se podía explicar era magia, Claro. ¿vale? Lo que yo considero, explicar. claro, lo que yo considero mágico de la ayahuasca es que te enseña lo que necesitas ver. ¿Y eso cómo ocurre? Porque no añade nada que tú no tengas. La ayahuasca lo único que hace es alumbrar lo que está dentro de ti, lo que está en sombras. Y nunca te enseña nada que no puedas soportar. Esa es mi experiencia con ella. Y aunque tú no tengas conocimientos técnicos, sí que hemos hablado muchas veces, me has comentado, que se están haciendo estudios a nivel científico de los posibles usos terapéuticos, más allá de este uso que tú estás comentando de trabajo de planta, sino un uso terapéutico, vamos a decir, más médico, más científico, sobre regeneración neuronal, ¿no? Hemos hablado de Sí. qué aportaciones puede tener ahora mismo a nivel científico, las que tú conozcas, la ayahuasca ahora mismo. Mira, no hay ningún estudio todavía concluyente a nivel... Ahora mismo todavía en elaboración. Todavía se está estudiando. No hay ningún estudio concluyente respecto al potencial, ya sea dañino, porque lo están investigando todo, ya sea dañino o sea, perjudicial o beneficioso. Lo que sí se está empezando a descubrir es que la ayahuasca hace un efecto de neuroplasticidad. Es decir, tú imagínate que desde pequeño estás caminando por un sendero. Cada vez que lo caminas, ese sendero se va horadando. Claro. Y cada vez se va viendo más la vereda. Con nuestras neuronas pasa lo mismo. Si tú desde pequeño has aprendido a sobrevivir, ¿qué te digo yo? Por poner un ejemplo, imagínate que tú eres un niño muy alegre y un día a tu mamá se le muere su mamá. Y ese día tú vas con toda tu alegría a tu mamá y mamá no está receptiva. ¿Cómo lo vive ese niño? Ese niño dice, ostras, Se cae el mundo. mi alegría no la recibe mamá, me está rechazando. Ese niño deja de ser empieza a retraerse en esa alegría. Ya está creando un surco neuronal para sobrevivir. O si tú eres, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, eres muy friki y estás en el colegio y quieres ser aceptado por un grupito de amigos que no es tan friki, tú rebajas tu nivel de friquismo, tú rebajas tu nivel de ciertas cosas para encajar. Vas creando surcos neuronales en lo que a comportamiento y a manera de ser y de estar y de vivir, ¿no? La ayahuasca crea caminos neuronales nuevos y se habla de que tiene una función de neurogénesis. Es decir, genera neuronas. Y esto no lo hace ninguna sustancia. Se supone que cuando... Como un río que le nace un nuevo afluente y puede ir por un camino nuevo. Claro, o sea... De la misma forma tu cerebro... Un pensamiento es una conexión eléctrica entre una serie de neuronas. Cuando tú haces ese camino neuronal muchas veces, esas neuronas ya tienen el camino súper horadado. La Hay un ayahuasca... camino alternativo que es más rápido, que funciona mejor, o que la resolución es mejor. Claro, o que es más sano para ti. Claro. Entonces vas creando caminos neuronales nuevos. Al final la cabra siempre tira para el monte. Si un camino está muy horadado, tú tienes que seguir trabajando por ir por otros derroteros, ¿no? Pero va sanándote el cerebro. Eso lo Es he decir, yo, obviamente no a ese nivel, pero sí hablan muchos médicos de que recomiendan mucho algo tan simple como ir a casa
que pruebes de vez en cuando a ir por caminos distintos, solo para estimular eso, claro, para estimular esa nueva creación de surcos neuronales. Algo tan sencillo como ir por donde siempre ibas y mirar hacia arriba. Yo hace relativamente poco, yo soy de aquí de Sevilla y yo siempre iba por los mismos lugares. Y hubo un día en el que me dio por mirar hacia arriba y dije yo, Dios, de esta parte no la conocía de mi ciudad. Esta belleza no la había visto. Y es tan sencillo como eso, es como abrir un poquito el campo de visión. No es abrir y de repente ves un mundo completamente distinto al que conocías antes. Es como ponerte unas gafas con el que ver las realidades de otro prisma. Y ahora vuelves a quitarte y dices, espérate, esto empieza a no servirme. Yo necesito ver el mundo desde... Y ya desde ahí empieza a poder hacer cambios. Estamos hablando de que con la ayahuasca puedes llegar a sanar traumas de tu infancia que podrías sanar en años de terapia convencional. Pero he escuchado también que eso realmente depende de la persona, ¿no? Hay gente que no... en otro podcast que vimos, de hecho, de Worka en este caso, uno de los chamanes explicaba que todas las personas no reaccionan igual, que hay gente que no consigue conectar, por así decirlo, con ese yo interior. O bien porque no haya respetado, que ahora que me gustaría que lo explicaras también, el tema de las dietas, de lo que hay que seguir antes, de cómo hay que exponerse directamente al tema de la ayahuasca, pero que no va a conectar todo el mundo igual, ¿no? No sé si me explico. Claro, cada persona es un mundo. Cada persona tiene unas necesidades. A una persona... También ten en cuenta que en Occidente somos torpes blancos occidentales. No es lo mismo el trabajo que es capaz de hacer una persona del Amazonas con su chamán al trabajo que podemos hacer nosotros. Hay lo que iba contando antes, ¿no? Por reenganchar, hay una tercera vía dentro del trabajo con las plantas, que es la vía terapéutica, que es la que nosotros necesitamos, porque nosotros tenemos la espiritualidad completa y absolutamente sesgada. O sea, aun yendo a la iglesia, aun yendo a la mezquita, aun yendo a cualquier camino religioso, las religiones de hoy en día, al menos las de libro, yo he sido católico yo estuve a punto de ser sacerdote cuando era joven, y yo he sido musulmán durante una época de mi vida. Yo veo un gran sesgo en la espiritualidad. Entonces nosotros... No hay creencia, ¿no? No hay espiritualidad, no hay una conexión verdaderamente profunda. Hay una serie de normas. Todas las religiones son una buena puerta de entrada para la espiritualidad. Pero a día de hoy, si te quedas en una religión siempre, creo que te limita. Entonces, para la gente occidental, muchas veces es algo más terapéutico. No hay tanta visión, pero tu cerebro está sanando. Porque la gente no está preparada realmente para ello. Hay muchísima gente que creo que necesita ver primero las cosas para creer y no han trabajado ese primero creo en algo y puedo verlo, que es ese viaje que tú de hecho comentas. De hecho hay un capítulo, sobre todo por buscar similitudes, ¿no? El capítulo que hay en Los Simpsons, no sé si os ¿sois los dos de Los Simpsons? Sí, El de la guindilla. o sea, creo que no nos hemos hartado de lo Es que Lisa se acaba en una nevera metida. Ah, ese viaje que tiene con mi padre, ¿no? Que está Homer también en otro. Pero digamos De privación, en el tanque de privación sensorial. claro, pero antes creo que toma algo para meterse en ese viaje, o directamente el propio frigorífico el que le hace. Es la privación sensorial lo que hace tener un viaje chamánico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Claro, pues si te das cuenta, ella lo que hace es que está metida en una nevera, va viajando, su cuerpo está como apagado, ella está como dormida, pero su conciencia está trabajando. Entonces, digamos que esa es la forma en la que la ayahuasca trabaja, ¿no? Oh, es que trabaja a muchos niveles, tío. Hay gente que ha tomado ayahuasca y no ha visto nada. Sin embargo, ha experimentado cambios en su vida. Sobre cómo se relaciona con la realidad, sobre cómo se relaciona con sus hijos, cómo se relaciona con su jefe. Al final, el verdadero trabajo con la planta está entre trabajos, no en el trabajo. En el trabajo es como para limpiar, es una ITV. Pero después todo lo que aprendes en la planta lo tienes que llevar a tu vida diaria. Claro, al final, si estamos hablando de que, científicamente hablando, hay un componente que es el DMT, que lo tenemos nosotros intrínsecamente, pero a lo mejor lo tenemos en menores cantidades, y con la toma de ayahuasca estamos incrementándolo, eso es algo, como digo, es algo matemático prácticamente. Si todos estamos incrementando, o sea, todos los que toman ayahuasca incrementan esa dosis de DMT, una cosa es la experiencia en el momento de la toma, que sí puede ser individual, y luego tiene que haber algún reflejo a nivel general, es decir, todos tendrán que reflejar más o menos
los mismos patrones de mejora o de cambios en general, ¿no? Se incrementa la conciencia. Es decir, la ayahuasca lo que te hace es ser más consciente de ti mismo y de lo que te rodea. Al final lo que amplía es tu mirada. La ayahuasca y estas plantas, de estas plantas maestras, lo que consiguen ampliar es tu mirada con respecto a ti, con respecto al mundo. Entonces, cuanto más amplías tu mirada, tienes una imagen mucho más amplia de lo que está ocurriendo y hay muchísimos más matices y lo que antes vivías de una manera, ahora lo vives de otra completamente distinta. ¿Y podrías explicar un poco el proceso este que yo he escuchado, de que les conozco, simplemente eso por haberlo visto, de cómo hay que hacer realmente un ritual de ayahuasca, ¿no? Para llegar puro, ese tema de Las dietas, de la preparación previa. eso me crea también un poco de curiosidad y que la audiencia pueda llegar a entender un poco más. A ver, en esto yo soy un poco cafre, lo reconozco. Yo soy un poco cafre. Yo lo he hecho, yo he llegado a hacerlo muy, muy bien y también muy, muy mal. Es decir, lo que siempre se recomienda, ¿vale? Es como una preparación a nivel físico antes de recibir la planta, porque siempre este tipo de sustancias merece mucho la pena sacralizar de alguna manera o darle la importancia que tiene, darle el respeto que tiene. Porque al final el respeto que tú le tienes a la planta es un poco una proyección del respeto que tú te tienes a ti mismo. Entonces es una puerta que se abre, al menos yo lo vivo así. Siempre se recomienda ir con la mayor limpieza posible, a nivel energético y a nivel físico. A nivel energético, por ejemplo, se recomienda muchas veces cuidar la energía sexual. No eyacular, no tener relaciones sexuales, o si tienes relaciones sexuales, precisamente no eyacular, para tener esa energía sexual intacta, porque puede hacerte falta en el trabajo. Después, a nivel físico, no tomar alcohol, no tomar carne roja, no tomar otras sustancias que sean a lo mejor depresoras del sistema nervioso, tipo alcohol, marihuana, Drogas en general, ¿no? drogas en general, ¿no? Cuanto más puro y más limpio vayas, la planta más puede penetrar en tu organismo, penetrar en tu psique y en tu sistema. ¿Y se recomienda ir en ayuno también? ¿O hacer algún tipo de ayuno de 48 horas? A ver, si haces ayuno ya es La hostia. la leche. Claro, está cayendo. O sea, porque tú dejas la tierra lo más fértil posible para que la planta arraigue, ¿no? Yo he llegado a tomar plantas después de 6 días de ayuno, en los que durante solo 2 días he comido arroz hervido sin nada más. Es otra experiencia. También he ido a tomar ayahuasca después de haber consumido alcohol, después de haber comido carne roja y después de haber tenido relaciones sexuales. Cambian, los matices cambian, es La diferente. percepción de la planta. Claro. Lo mejor y lo más recomendable siempre es ir lo más puro y lo más limpio posible. Siempre. Eso es lo mejor. Y si habláramos ahora, no la antítesis, pero tú recomiendas el trabajo de planta a todo aquel que necesite experimentar un cambio. A todo aquel que necesite ver donde no... Yo recomiendo el trabajo de planta a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Esa era la... Pero no por Sí, nada. ¿habría alguien a quien le diría, no creo que debieras, por lo Hay- menos ahora? Como en todo, hay contraindicaciones. Vale. Como en todo. Si tú tienes antecedentes de esquizofrenia, tienes antecedentes de que tu psique puede estar vulnerable a ciertos procesos, obviamente no lo tomes como si, ay, tengo un flemón del copón, pero soy alérgico al ibuprofeno. Pues, chacho, esto no lo tomes. Como todo. Y dentro de una lógica. Pero mientras se pueda, es una sustancia que ya que ha llegado a nuestra cultura y ha llegado a nuestras manos, al menos una vez en la vida. ¿Y has tenido alguna vivencia de, no sé si se puede dar, de una sobredosis? De que se haya hecho mal la toma. ¿Sabes lo que pasa? Que es que tanto en la ayahuasca como en la seta, el margen de seguridad es muy amplio. Hay infinidad de plantas maestras. La más antigua es el tabaco. Ese lo he escuchado yo, que se mezcla tabaco o algo parecido en el... Que esto, de la fórmula. Eso es el rapé, ¿no? es que esto es otro melón, para otro podcast, ¿no? Pero la planta maestra más antigua que se conoce es el tabaco. Yo conocí en este viaje, yo conocí a un taita del tabaco, un chamán del tabaco,
No me he fumado más puros en mi vida. Desde luego. Pero los chamanes del tabaco sostienen, y lo veo con bastante lógica, que el tabaco no es lo que mata. Es la profunda falta de respeto que se le tiene a la planta. Porque el tabaco que se suministra hoy en día en los estancos está tan adulterado y tan maltratado. Tío, los chamanes del tabaco fuman desde que empieza su formación hasta que se mueren. A ver si Y se mueren de viejos. aquí tampoco de tabaco, pero sí que es cierto que un cigarrillo convencional, además creo que todos hemos visto un montón de imágenes en las que se ve todo lo que lleva el cigarrillo, y yo quiero recordar que gran parte de los químicos estaban en el papel. Sí. Entonces, no es eso, no es por hacer apología de vamos ahora a todo el mundo, pero sí que es cierto que, bueno, de hecho lo hablábamos antes, que tú recomendarías incluso, si vas a fumar, fuma puro antes que cigarro. Claro. Además, también cuida tus pulmones. Yo he llegado a beber tabaco. Pero los chamanes... Claro, pero que... Claro, tú puedes hacer una infusión con las hojas del tabaco. Claro. Y eso es una planta potentísima. Potentísima a nivel de limpieza del cuerpo y del alma. Cada planta tiene como su función. El tabaco es la más antigua. Hay plantas que tienen un margen de seguridad muy amplio y hay otras que tienen un margen de seguridad muy pequeño. El bufo alvarius, por ejemplo, tiene un margen de seguridad más cortito. La amanita muscaria, que es una seta venenosa y alucinógena, ¿cómo te cueles con la dosis? Despídete. Puede llegar a morir, sí. El caso del compañero de este actor, el Nacho Vidal, Sí, ese ha sido un caso muy conocido. a ver, yo respeto, ¿no? Bufo alvarius, que es un sapo. Tiene un margen, yo apruebo perfectamente lo que hizo, pero tiene un margen de seguridad muy pequeño. Como no estés muy, muy seguro de la dosis o no estés en manos de alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, hostia, que se te puede ir de las manos. No conozco ningún caso de que con la ayahuasca haya pasado eso. Pero tal vez porque hay una preparación previa por parte de los dadores de planta, ¿no? Por parte Claro, de no, y también hay un pensamiento muy conservador. Por ejemplo, cuando en los trabajos en los que yo ayudaba, cuando venía alguien nuevo, se era muy conservador. Oye, vamos a hacerlo de manera muy escalonada, vamos a ver cómo la planta se relaciona contigo y a partir de ahí vemos. Porque la ayahuasca se podría tomar de forma lúdica. No es una planta que puedas tomar de forma lúdica. Y además, respondiendo a algo que no me habéis preguntado, pero que mucha gente seguro que tiene en la cabeza, no es una planta que cree adicción. No, solo por el sabor. Solo por el sabor te digo yo que no crea adicción. No es una planta, es una planta que tú tienes que tomar con compromiso, porque si por mí fuera no volvería a tomar porque sabe a rayos. ¿Qué es lo que pasa? Que es que trae muchos regalos. Trae muchos regalos. Y también, a colación de esto que habéis preguntado respecto a la sobredosis, hay mucha gente que habla de tengo un amigo que tuvo un mal viaje. No existen los malos viajes con estas plantas. Existen trabajos. Difícil, es más complicado. Claro, si tú tocas algo muy jodido, ha habido pacientes que han sufrido abusos. Si en un trabajo de planta tú tocas el abuso y vuelves a revivirlo como si lo estuvieses viviendo para sanarlo y para limpiarlo, hostia, eso puede ser un mal viaje. Yo he tenido experiencias de muerte y renacimiento. Yo creo sentir que habías muerto. No, de morirme. ¿De morirme? Pero es decir, de morirme, ¿no? Que hombre, obvio. vemos aquí. De morirme. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, la ayahuasca es una sustancia que le llaman ego trascendente. Es decir, que el ego, tu ego, te acompaña en el trabajo. Y el trabajo está en superar al ego. Es decir, trascender el ego para llegar a la esencia, llegar a lo que tú necesitas llegar. Y ahí en ese momento el ego estaríamos hablando de aquello que te dice no lo tomes, aquello que dice El ego y lo de aquí. Claro, vamos a clarificar qué es el ego. El ego es la parte de tu psique que te ha hecho sobrevivir. El ego es la parte de ti que hace que retires la mano cuando ves fuego. Es el yo. Si tú te acercas al fuego y te quemas, el ego es el que te recuerda que eso quema. El ego es el que te recuerda que para poder ser aceptado en la tribu, recordemos que todos venimos de ser seres tribales. Somos seres que necesitamos vivir en comunidad. Y a nivel hipotalámico, el ser humano, si a ti te echan de la tribu, tú no sobrevives solo.
Entonces necesitamos estar en comunidad. Nosotros tenemos que sobrevivir siendo aceptados por la comunidad. Primero necesitamos ser aceptados por nuestros padres. Después necesitamos ser aceptados por nuestra familia, por nuestro entorno. Entonces nosotros vamos aprendiendo a ser aceptados. Eso es lo que te va. Es la función del ego. El ego no es malo, realmente. Cuando el ego empieza a frenarte en tu crecimiento y lo que te ha hecho sobrevivir, ahora te hace no avanzar, ahí es cuando el ego se vuelve malo. ¿No? Es cuando te resta, cuando te frena en tu crecimiento, ¿no? Cuando tú estás tomando planta, el ego te empieza a enviar mensajes de estamos mal, estamos sufriendo, vamos a morir. Ahora mi ego me está diciendo, y yo, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Y claro, ahí te vas al niño que tiene miedo. Hostia, que me muero. Hostia, que me muero. Y el trabajo es rendirse. Dejarte morir. El trabajo es dejarte morir. La primera vez que yo tuve el mayor regalo con la ayahuasca fue cuando yo dije, mira, chuparla. Si este es mi destino. Y caí. Y de repente renací. De tener un miedo atroz a morir y yo, ahora mismo con mis 35 años, empezar a llorar como un bebé, como aquel bebé, dije, me muero. Y ahora que hablabas de la sociedad, de vivir en sociedad y tal, bueno, tú sabes que de la misma forma que personas que lo han vivido y que pueden contar una experiencia positiva de esto, hay mucha gente que está totalmente en contra de este tipo de trabajos, de este tipo de sustancias, pues porque no hay evidencia científica todavía de que haya, de que tenga un beneficio como tal, y luego también por el mal uso de ciertos grupos sectarios, y creo que se puede decir así, porque si nos vamos a la RAE, una secta es eso, es la manipulación coercitiva de una persona. ¿Qué opinión te merece a ti de esos grupos que utilizan tanto la ayahuasca como otras plantas, no como fin, pero sí como medio para atraer constantemente a esas personas y que no se vayan del grupo? Y sobre todo, me gusta mucho la pregunta que ha hecho porque como usted un poco el caso de esto del tema sectario. ¿Qué referencia debe tener una persona que quiere probar la ayahuasca para saber si está haciendo con alguien correcto o alguien que le puede vender algo que no es? Estamos puestos en un compromiso. Es una buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta, porque es cierto que hay gente que hace un uso muy con malintencionado, me refiero a un uso... A ver, sabemos que lo que se vive en una experiencia de ayahuasca puede hacerte, es verdad que la ayahuasca no genera adicción, pero una persona que de la misma forma que tú has hablado de alguien que ha sido, que lo violaron cuando pequeño, una cosa muy bárbara, pero puede ocurrir. Una mujer, y conozco el caso, que ha perdido a sus hijos y ella en una vivencia de ayahuasca ve a sus hijos, tiene todas las papeletas para hacerse adicta por volverlos a ver. Si una persona aprovecha esa debilidad... A ver, No, yo no estoy hablando de la vivencia, estoy hablando de cómo esa persona que dice ser su guía, que dice ser su maestro, que dice ser su facilitador, puede aprovechar eso, esa debilidad para hacer, oye, pues vuelve de nuevo al trabajo por rendimiento económico, no por otra cosa. Vuelve al trabajo porque así vas a poder conectar con ellos, vas a hablar con ellos, en vez de vamos a sanar esto, que entiendo que sería la parte más legítima. No. Sigue hablando con tus hijos, sigue conectando con ellos y no superes nunca que se han ido. Que sería, entiendo yo, la forma más lo que sabia pasa de es que, hacer que no se vaya. claro, pero es que eso con la ayahuasca no pasa. Aunque la persona te quiera enganchar por ahí, la ayahuasca sí te va a hacer, sí te puede ayudar a cerrar esa herida, te puede ayudar a conectar con tus hijos desde una parte en la que tus hijos siempre van a estar contigo. Pero ya existen casos ha habido detenciones por una organización que se dedicaba con la ayahuasca a hacer este tipo de cosas, a enrolar a gente y no dejarle salir del grupo. Pero creo que son gente que busca más el tema monetario que ese tema espiritual. Obvio. Eso es clave. Claro, es claro. Eso es clave. Cuando obviamente la persona que va lo que quiere es hacer un trabajo de plata o quiere sanar, pero está en la persona que te lo está dando, en cómo te guía. De la misma forma que puede guiarte hacia una sanación, te puede guiar por otro camino.
Claro, en la ayuda, en asistirte, en ayudarte o en querer sacarte. Es un arma de doble filo. Cuando una persona para mí me parece deleznable, ¿no? Porque cuando una persona tiene esta necesidad, si tiene mucha necesidad y no es capaz de discernir, yo he tenido casos de personas que han necesitado estos trabajos y han ido a un sitio donde han capitalizado el uso de esta planta. Que se han creado hasta su propia moneda. No, tú invierte tanto en nuestra moneda y ya con eso te pagan los trabajos. Y te enganchan desde ahí, te ponen a tener trabajo y lo que hacen es que tu ego no te... Creo que como lo ha planteado él, es justo lo ideal para responder. ¿Cómo podemos discernir de alguien que verdaderamente nos quiere ayudar? ¿Hay algo que podamos ver, hay algo que se pueda ver durante, antes o después del trabajo que te pueda hacer ver que esa persona te está manipulando y se está aprovechando? Porque si tú recomiendas otro trabajo, puede ser bien porque crees que le viene bien y le puede ayudar, Dejándole, o porque yo creo que es una misión importante de quien facilita dejarle la potestad de volver a la otra persona. Es decir, no decirle, yo te recomendaría que siguieses tomando. Yo creo, por ejemplo, eso en mi vocabulario, si yo ofreciese planta, que no la ofrezco porque no me siento preparado y creo que desde mi humildad sé que puedo asistir, pero bueno, en fin. Si yo fuese facilitador, yo no le mencionaría a la persona, ven dentro de, sino, si necesitas algo, aquí estoy. Vale. Si por mí fuera, yo no cobraría los trabajos de ayahuasca. Lo que pasa es que a nivel... O sea, yo no cobro, ¿vale? Yo no hago nada de esto. Pero si yo fuese facilitador, yo me las aviaría para no cobrar. es cara la ayahuasca. No. Porque ya es curiosidad. No. O sea, lo que es ¿Dónde la encuentras los preparación... componentes? ¿Cómo lo hace? Porque se viene tanto autor. Se pueden... Es que la ¿Es planta... relativamente fácil de encontrar? Sí, en internet. Sin problema ninguno, porque son plantas que de por sí... Lo que es ilegal es vender lo que es ya la La poción. preparación. La preparación. Lo que Eso contiene, es ilegal. mete ya Y lo veo dentro. lógico. Lo veo lógico también, ¿no? Pero lo que son los ingredientes son accesibles. No hay ningún problema, ¿no? Y económicamente, sin hablar a lo mejor en precio, pero ¿es caro? A ver, Claro, ¿qué consideramos caro y qué consideramos barato, no? por ejemplo, por un litro. Por un litro a lo mejor te puede salir por 50, 60 euros. Puede ser. Ingredientes para un litro de... Los ingredientes para un litro. 50, 60 euros por ahí, más o menos. Sí, estamos hablando que, La que yo conozco. teniendo en cuenta que un trabajo de planta, de los que yo he conocido y también he bicheado por internet, un trabajo en exclusiva os puede ir desde los 200 hasta los 600, 700, ya depende de la agrupación con quien lo haga, cuántas tomas haga y todo eso. Un litro, ¿cuánto se puede tomar en un trabajo? Depende. Que depende de la persona. Hay personas que se han llegado a tomar un barco. Un barco. Se han llegado a beber un camión, la cisterna. Me explico por exagerar, ¿no? Y hay gente que con un buchito ha tenido una experiencia mística del copón. Es que depende de tu psique. Estaremos hablando a lo 100. mejor de un total de 100 o 200 mililitros. 100 mililitros. 100 mililitros. La receta y las proporciones que yo he trabajado y que yo conozco, Eso, 100 mililitros es una dosis base. vale. Ya de ahí para arriba, Estaríamos hablando de que un litro te da para 10 dosis. por ejemplo. Siempre es un poco más, dependiendo de lo... Contando que son unos 60 euros. Así ten en cuenta que son 6 horas de trabajo y tú vas tomando escalonadamente. Claro, aquí ahora mismo estamos hablando solo del tema material. Luego tiene que haber todo el trabajo humano de acompañamiento, de primeros auxilios, porque se tiene que dar, de también si esa persona durante el trabajo se puede hacer sus necesidades encima, que ocurre. Pero o sea, el trabajo más importante ya no es el administrar la planta. El trabajo más importante es el poder acompañar y que la persona se sienta cuidada. Es generar un entorno seguro. Porque, y esto es lo que a mí me hizo conectar con el servicio, el nivel de vulnerabilidad que se maneja en un trabajo de este tipo es muy alto. Entonces, la persona se tiene que sentir muy acompañada y muy arropada en estos trabajos. Creo que lo mejor que puede hacer un terapeuta es hacer que su paciente o su consultante se sienta lo más arropado posible. Siempre. Y lo más cuidado.
Que te has meado encima, se te cambia la ropa, que te has cagado, se te limpia, que a vomitar se te sostiene la bolsa. Yo es algo que he llegado a hacer con un gusto y con un placer, porque es belleza. Ahí es donde yo veo la belleza de Dios, en estos trabajos, porque veo la vulnerabilidad y yo veo la verdadera esencia del ser humano ahí. Una vocación de servicio. Es que cuando yo veo a una persona que de repente contacta con un dolor primigenio de su infancia y lo escucho llorar, a mí me emociona. Pues yo estoy viendo una verdad irrefutable. Yo ahí estoy viendo una verdad que es irrefutable, que es una vivencia real de una persona. Yo estoy viendo a ese niño interior en ese momento. A nivel personal me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Si te puedo, sé que son cosas distintas, pero ¿qué te ha ayudado más? ¿La ayahuasca o una psicóloga en sí, o un psicólogo? Sé que son cosas diferentes, pero por entender un poco más el potencial que puede llegar a tener. Yo tengo que decir que a mí la ayahuasca me ha, y entre comillas, salvado. Porque a mí me ha sacado de muchos patrones destructivos de mi vida. A mí la ayahuasca me ha ayudado a llegar a partes que quizá con la terapia convencional o no hubiese llegado dentro de... Digamos que acelerar el proceso de sanación en ti, ¿no? Más Claro, que... es muy profundo y es muy directo. Ahora, no concibo el trabajo de ayahuasca sin una integración terapéutica posterior. Porque, dejémoslo claro, el trabajo con este tipo de planta siempre es simbólico. Lo que tú ves no es una verdad. Tú puedes, en un trabajo de ayahuasca, tú puedes verte dejando el trabajo y floreciendo. Voy a dejar mi trabajo. Escucha, espera. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir la planta, porque esto es simbología. Y una integración al menos nosotros, los torpes blancos occidentales, necesitamos una integración terapéutica. Porque tú te vas a la selva con los chamanes, le dices, he visto esto con la planta, pregúntale al fuego. Te pones delante del fuego a mirarlo y a preguntarle. No busques más. Eso es otra pregunta que me surge. Una persona que esté pensándose en recibir la ayahuasca, ¿no? ¿Recomendarías más hacerlo en un país originario del mismo, de la planta? O sea, ¿hay más porcentaje de fiabilidad de ir a Colombia, por ejemplo, hacerlo con un chamán que lleva años o toda su vida, que lo ha mamado, por así decirlo, de pequeño, antes que hacerlo, por ejemplo, con alguien de aquí de España, que ha habido casos de que ha salido el equipo de investigación, no sé, de lo que haga contar de sectas y demás? Mira, ¿Es más recomendable hacerlo fuera? Yo recomendaría tener un primer contacto aquí. En la tercera vía, en la vía que nosotros necesitamos, una vía más terapéutica, no tan chamánica, porque es que no estamos preparados. Yo considero que no estamos preparados para esa vía. No estamos preparados para enfrentarnos a algo tan profundo y tan espiritual. Es que se te puede hacer bola. Ya. Ahora, si tú te vas al Amazonas y después vienes y vas a terapia a contar lo que te ha pasado y lo integras la experiencia, sí. Mi recomendación personal es intentar tener una experiencia primero aquí, con alguien de tu confianza, con alguien con que tú te sientas seguro, alguien que te pueda acompañar y después abrir, si quieres profundizar, irte a la fuente. ¿Y esa persona que se quiere interesar por todo esto? ¿Cómo debería empezar? Es decir, alguna lectura, algo que buscar en Google, algo con lo que pueda empezar a indagar en todo esto. Claro que al final yo creo que el problema es que hay mucha información y de muchos tipos. Lo mismo hay personas que hablan de beneficios como personas que hablan de sectas, de manipulación, de... Mira, yo me fío mucho de una asociación que aboga por el uso terapéutico de las plantas de manera segura. Y además hablan mucho de la seguridad en estos trabajos, que es la Fundación Ethers. A mí me da mucha tranquilidad porque además no solo acompañan a nivel de información y de cultura, de la cultura de dónde viene, la cultura en la que se trabaja aquí, sino también la seguridad tanto física, emocional y legal. Protegerte, porque estos trabajos todavía no están del todo regulados, los tienes que hacer un poquito bajo cuerda, ¿no? Pero hay una legalidad, hay algo que te ampara, ¿no? Yo creo que aquí es un buen lugar donde poder abrir. Siempre recomiendo a quien empieza a leer que profundice, que no se quede con lo primero, porque Internet es muy amarillista
Internet es muy sensacionalista. Entonces, si te quedas con el documental de Tamayo, mal vamos. ¿Sabes? Porque está muy sesgado. Está muy sesgado. ¿Cejado por qué? De tu opinión. Sesgado por la visión de Tamayo. Vale. Oye, que respeto mucho el trabajo que hace y me parece un divulgador muy bueno, pero en este caso hay cosas con las que no comulgo, ¿no? Que es la visión que él tiene y sobre todo a dónde se va, ¿no? Pero en realidad no habla de la ayahuasca como tal. Habla Él habló de este sitio, Eso es. Habla de la pero puede llegar a decir, oh, este sitio está entonces la ayahuasca caca. No. Es que yo creo que hay gente que si la ciencia no está de su parte, en plan, como que no le vale la pseudociencia. Ella Claro. tiene que tener una evidencia científica para decir, si no hay evidencia científica, si no están los papeles sobre la mesa, yo no me fío de esto. Claro, el sesgo científico hace mucho también. Yo tengo compañeros que han dicho, y yo es que no hay evidencia científica de que esto sea bueno. Y digo, vale, yo solo y exclusivamente te puedo hablar de mi experiencia personal. Claro, Y de lo poco que he leído que no es concluyente a nivel científico, no está científicamente probado por el método socrático, el método científico, ta. Pero claro, es que esto es algo experiencial y esto es algo está más cerca de la espiritualidad tradicional que del método científico. Entonces, ese sesgo muchas veces te cierra esa puerta. Son terapias alternativas, como puede ser la acupuntura, como tal, que todavía no se ha probado científicamente, pero bueno, hay mucha gente que dice que le viene bien. Claro. Yo no, por ejemplo, la acupuntura yo no lo he probado, pero sé mucha gente que lo ha probado y le ha venido muy bien. Al final es experiencial todo. Puedes creer que es placebo, puedes creer que es sugestión. ¿Y qué? Claro, también es como... Tú imagínate, pero- y si es sugestión, pero me está sanando. A lo mejor es lo que me hace alta, no lo sé. que hay gente que también, por ejemplo, cree que después de la muerte no hay vida. Y claro, la ciencia ahí no puede llegar. Pero hay otro tipo de personas que sí han experimentado cosas que la ciencia no ha alcanzado aún. Yo tengo muy claro que la muerte es la muerte es el paso por el que pasaremos todos. Pero yo creo que hay algo más después. Claramente. Lo siento. Claro, por eso que al final... No lo puedo explicar, al pero lo final- siento. Al final es experiencia personal, vivencia de uno mismo frente a la evidencia científica. Realmente. La ciencia va al ritmo que va. Y yo creo mucho, yo creo en la ciencia. Obvio. Lo que no creo es en, y esto me voy a permitir esta vacilada, no creo en la arrogancia de no creer que algo nos sirva porque no se puede explicar por el método científico. Me parece muy arrogante. Yo pienso igual que tú. Hombre, yo creo que la ciencia, quien abogue por la ciencia al 100%, tiene que saber que la ciencia va evolucionando. Es una forma, es una herramienta que tiene el ser humano para ir visualizando y para ir entendiendo las cosas. Pero que la ciencia en su momento también existía cuando creíamos que cuando llovía era que Dios estaba llorando, porque la ciencia que teníamos en ese momento, las herramientas eran muy pobres, muy cortas. Entonces, es lo que estamos hablando, de estudios que todavía no han concluido, pues bueno, tampoco nos deberíamos tirar a un no rotundo, sino vamos a esperar y vamos a ir viendo Claro, a ver qué ocurre. todo empezó siendo magia. En las primeras épocas del ser humano, la mujer era el ser más mágico que existía, porque de repente su barriga crecía y engendraba vida y no sabían por qué. Eso era magia. Claro, todo va cogiendo explicación. Y que tenga una explicación no implica que deje de tener magia. ¿Crees que la ayahuasca puede ayudar a una persona con depresión? ¿O puede tener algún tipo de contraindicación? Sin duda, Sí. sin duda. Sin duda, porque hace un trabajo con la recaptación de la serotonina. Hay pocas cosas que te toquen la serotonina. Porque la sociedad occidental de hoy en día está muy enganchada a la dopamina. Reels, comida, masturbarse compulsivamente. Es decir, hay mucho enganche a la dopamina. Y la dopamina es algo efímero. La hormona de la felicidad es la serotonina, la que se segrega con un abrazo de más de 8 segundos, la que se segrega después de hacer deporte intensamente, que es un autocuidado. Vosotros podéis Damos fe. dais fe de ello, ¿verdad? Claro. Entonces, toca la serotonina como otra sustancia. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, ay, yo no tomo droga, uy, LSD, uy, MDMA, uy. Yo siempre lo digo, yo no lo veo como drogas, yo lo veo como psicofármacos, que fue para lo que se creó. Pero sí que es verdad que a diferencia de la ayahuasca, tú has dicho que la ayahuasca no te llega a enganchar.
pero sustancias como la cocaína, que también viene de una planta, la MDA, sí son adictivas, ¿no? Realmente. Claro. Al nivel, ahí hablamos ya de margen de seguridad. El margen de seguridad que te da la cocaína, porque además la cocaína tiene como una función muy específica que es energética. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes mucha energía te das cuenta de todo lo que puedes hacer con esta energía. De repente, tu productividad baja. Y de todas formas, todas las drogas, creo que la cocaína no, porque está cortada muy químicamente, pues todas las drogas son medicinas utilizadas en exceso. Claro. O sea, un opiáceo al final puede aliviarte dolor o te puedes enganchar. Claro. Entonces, es más bien el uso que le den. Es hablar del margen de seguridad. Yo, por ejemplo, el MDMA es otro psicofármaco que yo he visto el potencial terapéutico que tiene para tratar traumas complejos. Estamos hablando de una sustancia que te toca la captación de la serotonina y te permite poder hablar de cosas que para ti son innombrables por el dolor que te generan. Un abuso de tu padre o de tu madre a temprana edad. Eso es horrible de hablar. Eso es terrible. Pues con sustancias como esta tú puedes traerlo a tu presente y puedes hablarlo. Puedes desanudar cosas que de otra manera, wow. Pero no lo haces desde tu verdadera conciencia. No. Por Lo supuesto, haces desde por ese supuesto ego que que te sí. está protegiendo, ¿no? Y no puedes... No. O sea, desde tu verdad. El trauma. Ese trauma que te genera, tú no lo puedes enfrentar. Si te han hecho desde tan pequeño, quien lo enfrenta es ese ego que te monta una realidad incluso alternativa en la que eso no ha ocurrido nunca. El ego es capaz de llegar a crear hasta otra personalidad que se enfrenta al problema protegiéndote. Esto se ha visto en muchas series, pero ocurre, está basado en hechos reales. El ego te protege de todo esto. Yo he visto gente en constelaciones familiares que hasta que no lo ha visto en la constelación familiar no se ha dado cuenta de un abuso. Y es que es algo tan traumático que alguien que te tiene que proteger te dañe. ¿Cómo sobrevives a eso? Tapándolo. Cuando eres adulto y por fin lo ves, por ejemplo, en un trabajo de ayahuasca, pues puedes verlo, y puedes sostenerlo y puedes llorarlo. Lo que pasa en muchos traumas es que necesitas atravesarlo para poder sanarlo. Y como pasó en una parte tan al principio de tu vida, hasta que no eres adulto no puedes vivirlo. Y la ayahuasca te lo pone por delante de una manera muy amorosa. En su contexto, a la ayahuasca la llaman la abuelita. Y le dicen que es una planta madre. Porque si te tiene que dar un tirón de oreja, te lo hace con mucho amor y te acuna. Y cuando ya lo has pasado mal, te acuna. El peyote es más padre, por ejemplo. El peyote te zarandea por dentro y te pone en tu sitio, pero cuando te pone en tu sitio tienes la energía para comerte el mundo. Otro día me gustaría también hablar del tema de constelaciones. Yo encantadísimo. Porque eso es otro tema que es muy fenomenológico, que no se puede explicar aún, pero ocurre. Pero es que se nos va a ir, Sí. Vamos a meter Se podría hablar tanto. en camisa 12 varas, claro. Entonces, si te parece, yo creo que hemos hablado de esta parte final, que hemos hablado de cómo lo recomendarías hacer, que determina que alguien te ayude o se esté aprovechando de ti. Lo podemos dejar como un buen cierre, que la verdad es que me ha gustado mucho esa respuesta que nos has dado. Y si te parece, ya nos vamos a la parte final de nuestro podcast, que es responder a 3 preguntas con total sinceridad, sin filtros, sin tapujos. Son preguntas bastante directas y creo, o sea, lo ideal sería, ya que estamos aprovechando el tema de ayahuasca, si hay alguna que hable de experiencia, que nos cuentes alguna dentro de los trabajos de planta. Claro, Ahora lo vas a entender con las preguntas. Yo voy a intentar extrapolar las preguntas a tu camino, ¿no? Lo que todo Juego. aquí. Bien. Entonces, tira el dado, pues son 6 preguntas. Número 1. El 1. Vale. ¿Cuál ha sido el momento más embarazoso que has vivido en público y que hasta hoy te saque una sonrisa al recordando? Si lo extrapolamos a... Eso es que te has acordado de uno. Claro. Claro. Hostia, que además, gracias a la terapia, esto va a ser muy cómico, ¿vale? Si no, no podría contarlo así. Fue el día en que yo me cagué en clase. Con 13 años. Ah, vale, que no es del trabajo, que es en clase. En clase, en el colegio. Uf. Yo la noche antes, yo soy un niño muy gordito desde pequeño, ¿vale? ¿O queréis que, o sea, tiene que ser con respecto a lo que me han hablado? ¿O puede ser...? Lo que tú prefieras. Sí. Este es el momento más embarazoso que yo he vivido y es que
Sí, con 13, 14 años. Está uno crecidito. La noche antes a mí me da por atiborrarme de galletas y veo en la caja alto contenido en fibra. Para adelante. Entera, con leche. Vámonos. Llego a clase y tenemos la primera hora, todo muy bien. Y de repente en mi estómago empieza a sonar un... Alerta las calderas. Y digo, uy, va, no pasa nada. Empiezo con mi compañero a hablar, no sé qué. Digo yo, ostras. Y empieza a sonar la lengua negra de Mordor. Y digo, esto empieza a sonarme. Entonces, empiezo ya a saber de qué va esto. Y entra el profesor. Y digo, oh shit. Que ya no puedo ir al baño, era un cambio de clase. Este profesor tenía fama de ser muy duro en cuanto a si tú interrumpías su clase, wow, cágate lorito. Empieza a hacer la explicación y en este momento viene lo que es el tercer retortijón. O sea, aquello era río abajo, lo veré. Y yo digo, esto no va a poder ser. Esto que voy a contar puede ser perfectamente del podcast de la ruina, ¿vale? Llega el tercer retortijón a lo que yo ya tengo que apretarme la silla al culo. Y digo, o voy al baño o la lío. Porque aquí no hay forma de hacer tapón. No. Llega un momento en el que se va el retortijón y a mí me daba muchísima vergüenza interrumpir la clase. Yo quería que no se me viese. Y en esta levanto la mano. Y me ve mi profesor y me dice, ¿qué te pasa, Sebastián? Anda, ve al baño. Es que me lo vio en la cara. Y peco billete hacia el baño. El patio de mi colegio era cuadrado. Yo estaba en la tercera planta. Había que bajar 3 plantas y en la siguiente esquina estaba el baño. En la segunda planta ya era tarde. Cuando llegué al baño... Porque han puesto muy lejos también, ¿eh? Sí. O sea, mi clase era de las más lejanas al baño. Cuando yo llego al baño, aquello era Sodoma y Gomorra. Digo, ¿qué hago? Encima con las prisas me había metido en un baño sin pestillo y sin papel higiénico. Tierra trágame. No sabía qué hacer. Pues con lo puesto, yo me subí a aquello, no pude sacrificar. Lo gestioné de la mejor manera que pude. Yo me subí todo aquello y al ritmo de Hello, darkness, my old friend, me fui al despacho del director. Le dije, director, no me encuentro bien. Sí que tienes mala cara. Digo, nos ha jodido. Si usted supiera. Y venga, vamos a llamar a tu casa. Llaman a mi abuela y dice, bueno, que mandamos a su nieto a su casa. Vea por tus cosas, vea por tus cosas, vea por tus cosas. Tengo que entrar en clase otra Tengo vez. que entrar en clase otra vez. Hice el camino de la vergüenza por las escaleras. Con la mochila de la vergüenza. Ya Y el equipaje adicional de la vergüenza. entro en clase y se hace el silencio. Cabrones. Yo pensé, hijos de puta, ya podéis seguir hablando. Y me voy a la tarima del profesor y digo... Profesor, que me encuentro muy mal, que me voy para casa. Me dice, muy bien, coge tus cosas y vete. Recojo con toda la dignidad que me quedaba mis cosas y me voy para mi casa. Llego, ¿qué ha pasado, niño? Abuela, ¿qué tal? Ay, por Dios, a la ducha directo. Fue un día, fue flor de un día. Fueron las galletas, claramente. Llego al día siguiente Y ya está, ya. y entro. El niño caca. Gracias a Dios, entro. Nadie se había dado cuenta de nada. Digo, "Uf". Vuelvo a tener matemáticas. Y antes de que el profesor llame al silencio a la clase, se viene para mí y me dice, ¿qué es, Sebastián? ¿Ayer qué te pasó? Y digo, nada, don Félix, que me puse muy malito de la barriga, tal y cual, y me dolió un montón el estómago. Y me hacen el hombro. ¿Y te cagaste? Dijo. Es mi secreto entre tú y yo. Te bueno. Vale, vamos con la segunda. Vaya por Dios. Hay que repetir. No, yo no cuento. Vaya por Dios. Que va a doler. Vale. Número 6. ¿Cuál ha sido la peor excusa que has puesto para escaquearte de Alba? ¿La peor? La que no has dicho, tío, se me ha notado. Se me ha notado que me he tangado. Luego me van a mandar un WhatsApp. Sí, sí, ojo. La peor excusa. Este silencio me deja en evidencia de que he puesto muchas excusas en mi vida. Pero creo que la peor ha sido
Empieza el lunes. Para escaquearme de algo es... tío, me estoy yendo de vareta. Creo que es la peor y la más utilizada. No relaciona con la caca. Tío, todo. Ah, claro, lo pongo a favor porque yo siempre... Los nervios a mí siempre me descomponen. Entonces he dicho, tío, que estoy... ¿Otra vez? Digo, sí. Ay, guay. A la boca la unidad, pues vamos a la tercera y última. Te queda hasta la última del toy. De mix. A ver si no se repite. Número 2. Si tuviera que confesar un pequeño secreto que nunca has contado, ¿cuál sería? No me vayáis a tratar de cagarte en el coe. Un pequeño secreto que nunca haya contado. Yo le robé dinero a mi abuelo. Le robé bastante dinero a mi abuelo. ¿Para? Venganza. Mi abuelo, yo amo y amaré siempre a mi abuelo porque fue mi figura paterna. Pero mi abuelo tenía una cosa en su carácter y es que tenía un pico muy afilado. Muy afilado. Y cómo no, para mi abuelo había dos formas de hacer las cosas. A su manera ¿O mal? o la errónea. Exacto. Entonces yo nunca fui buen estudiante y mi abuelo hacía mucho daño con la palabra. Como yo era un niño y no podía defenderme, ¿qué le iba a hacer yo? Hasta que descubrí la manera de hacerle daño, que era con la cartera. Y dije, mi abuelo no creía mucho en los bancos. Y un día que vendió una propiedad que tenía y guardó todo el dinero en casa. Hostia. Y dije, mira que de billete. Y un niño joven, dije, y empecé a coger billetes y a coger billetes. Y hubo un día en el que me vi con 3.600 pavos. ¿Y nunca se dio cuenta? Sí. Sí, me pilló 2 veces. ¿2? No, me pilló una vez. Vale. A la segunda confesé yo. Tuve un insight y dije, se acabó. Se acabó, por Dios, se acabó. Me fui a mi abuelo y dije, abuelo, ¿te he vuelto a coger dinero? Toma. Se acabó. Y de hecho te echa la bronca. Y no, la primera vez me llevó a confesarme. A la iglesia, me llevó a confesarme. Es un pequeño secretito. No, vaya. Es un pequeño secretito, ¿no? Del que, coño, ya lo tengo trabajado y ya sé desde dónde lo hice, ya sé qué es lo que ocurrió y me siento orgulloso de poder haberlo integrado. Es random también, ¿eh? Pero estamos hablando de quitarle euro. Vamos a hacer lo que quieras. Estamos hablando de 4 cifras. Es que en mi posición había una mina, digo, a ver, aquí hay bastante, ¿no? Bueno, También era muy chico. ¿en qué lo invertiste con esa edad? Ostras, con esa edad yo era en golosina, en invitar a mis amigos a chuche, en juguetes, tío. A veces, o sea, como niño pequeño, había momentos en los que, tío, quiero tener este juguete, pero me van a pillar en casa, toma, quédatelo tú, guárdamelo tú en tu casa, ¿sabes? Ah, tenías tesoreros. Tenía tesoreros, sí. O sea, Qué bueno, qué bueno. por aquel entonces tenía muy buenos amigos, aunque después no eran tan buenos En amigos. el momento que cortaste el grifo. Me ha gustado mucho esta de esto. Bueno, hemos dado por finalizado básicamente el podcast, pero vamos a cerrarlo siempre. Como tradición tenemos un brindis con los invitados de lo que era, eso de tequila. Tequila. Vale, Hombre, tequila. Vamos a hacer un brindis. veneno colonia, pero te Recuerda, mientras Robert lo prepara, si nos dejas por aquí tus redes sociales, si hay algo donde te podamos seguir, porque también te estás dedicado al tema de... Yo o sea, mi vocación es el servicio, pero mi pasión es el uso artístico de la voz. Yo soy cantante, locutor y actor de doblaje. ¿Y hay algún sitio en el que la gente te pueda seguir para conocer lo que haces y demás? Pues ahora mismo mi Instagram, que está un poco paradito, pero le estoy dando cada vez más forma, que es @SebastianMLK. Ahí me pueden ver. pasamos en Twitter, es lo que le vamos rellenando. Vale, guay. De todas formas, yo siempre lo pongo al principio en el rótulo, así que lo pondré para que quien quiera bichear tu trabajo de doblaje, que considero, por cierto, muy bueno, que tienes un cajo de voz muy amplio, no es solo para ser el malo de las pelis, sino que tiene un repertorio muy bueno. Pues yo creo también que como excepción, espérate, como excepción, sí, no, para que lo tengas, como excepción de invitado, que también se dedica al tema de imitar voces. Esa ahí es una imitación. Claro, él te va a decir si te parece a ti. Él te va a decir un personaje, yo te voy a decir otro, y los dos te van a decir otro, ¿vale? Dale, que venga, empieza Rubén. No prometo nada, pero... Hostia, para dar la despedida al podcast, sí, yo me muero. Una persona que quieras que imite, o además, hoy derivado, por lo que tú haces. Una persona, Spiderman, María, díselo tú. Spiderman, ¿quién va a ser, cabrón? Tiene muchas voces.
Bart Simpson es el imbécil, con eso no va. Hostia, ponérmelo. Yo que sí es a Bart. Se llama Sebastián, vamos a hablar Sebastián. El cangrejo Sebastián. Gracias, sí. El cangrejo Sebastián. Ariel, escúchame. Este mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¡Qué buenísimo! ¡Qué bueno! Está Bob Esponja, Bob Esponja. Bob Esponja. Bob Esponja no me sale tan bien, pero te puedo hacer a Patricio. Hola, Bob Esponja. Vamos a cazar medusas. Y alrededor que te sientas más cómodo, ¿cuál puede ser? Uno que tú digas, este es top. Sucios rastreros, hobbits. Nos lo robaron. Sucios falsos ladrones. Voy a acabar con 2, ¿vale? Para que la gente conozca. Uno, algún personaje de Harry Potter. Lord Voldemort es facilito, pero yo creo que puede ser buena. José Luis Angulo, si estás viendo este podcast, por favor, perdóname. Harry Potter, el niño que sobrevivió. Ven a morir. ¡Amada que dobra! No. Vale, te dejo que se le eche una despedida hablando en mexicano, ¿vale? Te dejo tú que se la despedida. Sí. Y te tú el brindis. En mexicano. Date una vuelta. Let's chinga tu voz. Chinga tu podcast. Esto no es un podcast. Es un desmadre bien contado, güey. Igual. Por vosotros, chicos. Muchas gracias, Seba. El siguiente, señores. Soy mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera.